Sí, yo soy pintor, soy dibujante y soy pintor. Yo creo que ese título ya lo tengo porque estoy dibujando y estoy pintando. En ese marco sí, tengo esa faceta. Parte de lo que digo lo desarrollo a través del dibujo y la pintura. De hecho, tengo que hacerlo porque tengo que desarrollar cosas que están aquí en primer plano, en segundo y en tercer plano. Tengo que ir. Hay que mentalmente transitar la escena. Eso a mí me atrapa muy mucho. El hecho de transitar el espacio que yo estoy planteando. La perspectiva, el dibujo, el punto focal, los objetos, unos aquí, otros allá. Lo que pasa entre ellos, los gestos, las torsiones, hacia dónde miran, quién dialoga con quién. Los argumentos de cada uno de los actores, el simbolismo. Todo eso para mí es muy atrapante. Poder desarrollarlo, o por lo menos intentar desarrollarlo. Viene de varios lugares. En principio, como soy arquitecto, me defiendo con el dibujo. La pintura apareció un tiempo después. Así que... Pero son los temas que me impregnan. Esto tiene que ver con el primer pilar de la narrativa pictórica, que se llama visualizar. Es encajar en una escena, en este caso son de la naturaleza, de lo que veo, una idea abstracta, emocional, mental. Yo tuve ciertas experiencias en mi vida, y en estos últimos 10 años sobre todo, que me generaron un estado vibratorio emocional y necesité descargar. La pintura estaba en mi cabeza y de un día para el otro se empezó a salir. El lenguaje era visual, pintura, dibujo, y vi que había posibilidades de poder comunicar, y de ahí surge un montón de cosas. La sensación de existencia, la luz, sobre todo la luz, los colores, y tratar de con lo frío, lo cálido, lo seco, lo húmedo, y tratar de que con esos elementos poder transmitir la emoción que yo sentía cuando ando por los lugares que interpreto, y tratar de que con lo que se viera y con los efectos poder hacer sentir algo. Yo estoy en una etapa, digamos, clásica, y la naturaleza como que es la escuela. Después lo que yo dibuje no importa, pero los matices de la naturaleza, todas las relaciones amables y dramáticas que tiene, a mí me sirven para trabajar. Porque uno ve en una superficie plana algo que tiene profundidad, y no es real eso, es surreal. La pintura ya para mí es surrealista. Después le podés desarrollar el surrealismo como
como lenguaje propiamente dicho. El proceso de pintar es bastante minúsculo en el tiempo, el acto de pintar. Se pinta mucho mirando, observando. No sé qué es lo que sientes cuando pintas. Sí sé que sientes un cierto estado emocional que te lleva de alguna manera, a gestionar con el cuerpo, utilizando un pincel en este caso, para dejar una huella. Y depende cómo manejes la luz de la huella, el estado emocional que vas a ir dejando y así la composición. Cuando uno saca la foto sobre un tema en cuestión y esa foto queda, en algún momento quizás lo dibujas o dibujas esa foto y a veces lo pintas inmediatamente o empiezas a pintar casi inmediatamente y otras veces, como en este caso, no. Dura un tiempo y eso queda pendiente en uno, ¿no? Entonces cuando este tema tuvo que empezar, se tuvo que dibujar, se dibujó y cuando no se pudo pintar, se llevó, se guardó y quedó ahí. Y cuando tuvo que empezarse a pintar es porque está el estado de ánimo para trabajar en este tema y no en otro. Una de las cosas más difíciles en la pintura es plantear el espacio. Siempre a la pintura y a los pintores les costó mucho plantear un buen espacio creíble. Fundamental que todo lo que vos hagas sea creíble. El sol, en este caso, depende de su ángulo, muestra una forma aparente y tiene mucha relación con tu punto de vista, donde vos estás ubicado conforme a lo que vos ves. En el caso propio yo capitalizo con una computadora una escena, a veces toco la pantalla y doy matices de luz, o sea, oscurezco o aclaro, y eso tiene que ver con mi estado de ánimo, por eso esa decisión sobre lo que estoy viendo, y eso queda ahí. Después vos decides una superficie de trabajo y llevas proporcionalmente eso, de esa superficie, a la superficie mayor de la pintura, propiamente dicha. Nada, y lo que tienes que hacer es organizar ese espacio de manera proporcional como lo ves en la escena, conforme como vos estabas viviéndolo. Traslada la esencia de lo que has percibido a esa imagen fotográfica y la llevas ya de manera humana al plano de trabajo. La mayor cantidad de cuadros que he hecho son acuarelas. Es una técnica que es la más difícil que existe, es sumamente antigua, no contamina. Y es muy difícil trabajarla, sobre todo en el ángulo que yo trabajo, porque chorrea mucho el agua. Hay que estudiar un poco los ríos para poder pintar bien una acuarela, porque donde está mojado el papel, por ahí va el pigmento, que va manchando el algodón. Y muchas veces uno aplica con el rociador y pone el pigmento arriba, y el agua y la gravedad hace el efecto. Y por donde está mojado va pasando el agua con el pigmento y va ensuciando, digamos. La acuarela va por acá, va por allá, se mueve, es bastante inquieta. Y para pintarla bien hay que entender que hay que aceptar que tiene autonomía. Un pincel así, y hay más grandes, lleva una relación pigmento-agua que es un aporte de luz. Con la luz del papel y con el tipo de humedad o la cantidad de humedad que tiene la superficie, es un poco el efecto que va quedando. Esas son decisiones que se van tomando y se aprende con el hecho de trabajar. Hay que trabajar mucho para entender el sistema, porque esto es un sistema de líneas, puntos y comas básicamente, que se hace con el lápiz y con el pincel aplicando luz y color. Hay frecuencia, hay un montón de cosas rítmicas que se aplican aquí. Cuando encontré la técnica, que sabía que existía, y empecé a practicarla, se adhirió mucho a mí a hacerme fluir para la problemática que yo debía resolver en cada una de las escenas que yo elegía. Pero al mismo tiempo era como un ensayo para la vida real. Tiene muchísimo que ver lo que a uno le pasa con lo que uno elige, de qué forma mira y cómo pinta. Y eso es lo que la gente busca, que vos no te guardes nada
y que aquí dejes todo. Básicamente es eso. El valor de una escena artística se mide no por su precio, sino por el valor humano, o sea, el efecto humanista que le dispones. Eso es lo que más valora cualquier persona que vive la experiencia de una tarea que pretende ser artística. Enfrentar una superficie blanca y tratar de hacer un comentario es una pulsión, digamos. Creo que el proceso creativo se da en el momento de trabajar. Tiene que ver con un estado mental, es bastante espiritual eso. En este tipo de tareas, por mis experiencias y mis realidades, he debido entrar a planos espirituales. Y este ha sido uno, que me ha ayudado a componer, a trabajar. La ciencia existe mucho en esto, pero no debe dejar de existir la espiritualidad del niño, sobre todo del niño. Es fundamental para producir arte. Uno mira cómo el niño gestiona, cómo se mueve, lo que hace, tan desprejuiciado ante la gente, y es increíble. Y el arte, o el artista, o el que pretende ser artista, creo que tiene que entrar en ese juego. No se sabe cuándo se empieza ni se sabe cuándo termina. Cada escena tiene su exigencia. Hacía más o menos un mes que no pintaba y de a poco, bueno, estoy entrando en ritmo nuevamente. Indudablemente, si me pongo a pintar, porque hay una necesidad de hacerlo. Esta tarea es como que no es obligatoria ni es forzada. Para que más o menos salga, tiene que fluir y debe haber una cierta libertad, digamos. Entonces, se pinta cuando uno está en condiciones de hacerlo. Bueno, ahora estoy pintando una escena típica del departamento Coronel Pringles. Una persona sacando una piedra, taco, para armar una pirca. Me pareció un tema, qué sé yo, interesante, típico de nuestro lugar. Y bueno, es un primer plano de las manos, las piedras, aparecen los pantalones por ahí. Y no hay mucha profundidad espacial. Pero, qué sé yo, con el tipo de perspectiva que aquí se puede armar, es posible poder decir algo. El trapiche a mí básicamente me ha educado. Yo vengo acá desde que nací. Tuve la suerte de que mis abuelos, los padres de mi padre, hicieran esta casa en el año 55, la terminaron. Un tiempo que el trapiche era muy distinto, ahora no había luz, no había infraestructura.
no había agua corriente, había agua del río, como ahora. Y nada, yo me desarrollé acá, de a poco, que hay sonidos muy particulares aquí, colores en distintas épocas, las sombras son muy llamativas. Los árboles de aquí tienen su característica. Es base temática de mi trabajo también, este lugar, en sus distintos matices. Gran parte de lo que yo he pintado es de aquí. Fundamental quedarse solo, porque ahí es cuando uno habla con uno mismo conforme a lo que ha recibido, porque llegó o porque salió a buscarlo. A mí me tocan las dos cosas. Me llegan cosas que no quiero y que no busqué, pero salgo a buscar otras. Y eso después uno lo procesa, digamos, solo, y ahí es donde vos sacas tu impronta y tienes que tener un cierto valor y una cierta entereza para aguantar que lo que vos haces sea mal o bien recibido, haya una observación sobre eso. Eso no debe importar porque si no eso te frenaría, vos tienes que seguir adelante. Todo lo que yo estoy haciendo tiene una segunda parte también, que es de alguna manera mostrar lo que uno hace. Y eso yo lo he desarrollado aquí en San Luis, en distintos lugares, pero también tomé el riesgo y el valor de ir a poner el pecho a Buenos Aires, que es difícil Buenos Aires. Buenos Aires es una capital de las más productivas de arte del mundo. Se menciona que está detrás de Nueva York, que es la principal. Y en Buenos Aires llega mucho de afuera y hay mucha producción. Y para mí participar de eventos internacionales, que he participado de 5, 3 bienales internacionales en Buenos Aires, una exposición en Uruguay, y una exposición en Dubái, en Emiratos Árabes, en el año 2019. Y bueno, compartes información, pero también es una competencia. Y vos, bueno, te expones ahí y te juegas a que esa gente que viene, que son jurados internacionales, le den una calificación a tu tarea, que vendría a ser un merecimiento. Y se dan cuenta cuando ha habido desarrollo detrás y trabajo, y pensar y tratar de ver cómo haces para que en ese poco tiempo, que son 3, 4 días, hayas hecho sentir algo que diga, bueno, vos estás en este lugar, puedes subir un podio, digamos. Para mí eso no es muy importante, yo lo utilizo, pero no es lo de fondo. Lo más de fondo es lo que hago antes para ver si llego al podio. Eso es lo que más me interesa. El podio es una cuestión, nada. A mí no me ha inflado el pecho nunca eso, lo que sí me he sentido, me he puesto peso en los hombros. Cada premio que yo he tenido internacional me ha más puesto peso en los hombros que inflarme el pecho, no me ha dejado volar mucho, he estado con los pies más en la tierra. En la última bienal, que fue en abril de este año, yo fui con un cuadro de aquí del Trapiche, en un punto de visión parado en una pasarela, en una altura mayor a la altura mía, al frente, al centro del río casi, río arriba, en otoño, en esta época. Ese cuadro se llama Es lo que vi y es la acuarela más grande que pinté, que mide 1,23 m por ahí, por casi 90 centímetros. Me llevó bastante tiempo hacerla, como un año, un poco más me llevó todo el trabajo. Bueno, yo ya he venido teniendo otros reconocimientos en las bienales anteriores. Salí tercero en la técnica, después primera mención y ahora segundo salgo. Ha venido como escalando. He llevado siempre la misma técnica en distintos tamaños y distintos tiempos. Yo creo que la legitimidad es un trabajo arduo, lleva mucho tiempo, ser legítimo es difícil. Somos seres individuales desde lo físico, de cómo somos, pero nos cuesta mucho ser individualistas o practicar el individualismo en el buen sentido para mostrar la individualidad de uno. No, como que tenemos temor en eso.
hay que tener un cierto valor para tratar de sacarlo. Y yo creo que legitima, en el caso del dibujo y la pintura, cómo dibujas, el timbre del ritmo que plasmas, el tipo de colores que vos usas o desarrollas, cómo manejas la luz. Tienes una propia luz interior y esa debe salir. Y si la sacas como vos, sos vos ahí. Cada cuadro, cada dibujo es ser yo en esa escena, tratar de quedar lo más pegado posible, con todas mis virtudes y todos mis errores. De hecho, mis obras están construidas de errores, no de virtudes. Una buena obra de arte es un conjunto de errores desarrollados de otra manera. En el arte se dicen muchas cosas, pero está todo escondido. De una pintura, vos sientes lo que no ves. Desde el 50% del cuadro en adelante, vos sabes que el cuadro no está terminado, pero ya cuando del 50% has hecho una gran parte y el cuadro ya tiene voz propia y lo ves y tiene contraste y apareció mucho más definida la forma, el espacio, los puntos de luz se concentraron, empezó a tener densidad el aire. Fundamental en mi visión de la pintura paisajística y en general es poder pintar el aire que hay entre los objetos en un escenario. Cuando eso se empieza a ver y yo empiezo a sentir la sensación de aire, que es un conjunto de cosas, para que eso quizás se dé, por ahí empieza ya a sentirse que estás entrando en la coda, o sea, en el final. Y ese tiempo, y eso lleva un tiempo, no es tan rápido. De repente aparece un impulso y ese impulso genera una serie de acciones que definen fuertemente la obra y ya te das cuenta que eso ha sucedido y puedes tocar un poco más y te retiras. Siempre es un estado de búsqueda. Uno puede tener y debe tener confianza en uno mismo, fundamental para ser artista, si lo quieres ser, tener muchísima confianza en vos mismo. Le debo respeto a la sociedad que mire lo que yo quiero mostrar. Entonces tengo que ser prolijo y respetuoso con lo que quiero decir. El arte es un comentario denso, suele ser denso, pero hay que decirlo de manera amable. Y siempre cae bien y alegra a la gente. Yo he notado eso en mí, por lo menos. Y eso es lo que trato de, quizás de expresar. No sé si la sociedad cómo siente lo que uno hace. La pintura no me resuelve nada, pero sí me da otras oportunidades de cómo resolver un problema. Cada cuadro es un problema a resolver. Son temas técnicos también y espirituales. Pero en sí, de la pintura no esperaba lo que ha llegado hasta la fecha. Lo tomo de manera natural eso y sigo enfocado en lo principal. Lo otro, no sé. Si llega como deba llegar, que llegue lo que tenga que llegar, no es lo importante. Pero lo principal es lo personal, es la sanación personal a través de lo que yo hago. Y yo después salgo a mostrar una realidad personal, una experiencia, y qué resultado esa experiencia tuvo, o sea, los efectos que la experiencia que yo tuve quedaron plasmados en una superficie. Yo muestro los efectos de mi realidad, mostrados en un cuadro.